¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Comienza Agenda Económica, 8 de la mañana con un minuto. Muchas gracias por estar con nosotros. Transmisión multiplataforma aquí en CNN Chile para que nos acompañen con las informaciones más importantes del día, martes 16. Y estamos listos ya para revisar 30 minutos con las informaciones importantes del día. Jornada súper noticiosa a nivel internacional, sobre todo con lo que va a ocurrir con la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ha sido tema importante durante estas horas a nivel global. Pero vamos a partir con los indicadores, por supuesto. Comenzamos esta edición de Agenda Económica M revisando los números del día y vamos a partir con lo que sucedió a nivel local, con el IPSA en particular, que ayer tuvo un cierre favorable de 1,10% al alza, volvió a retomar los 9.000 puntos que había perdido en la sesión del viernes y de esa forma parte la semana entonces con importante repunte, 9.088 puntos el indicador bursátil local. Hubo acciones en particular que subieron con mucha fuerza, las de SQM, que la semana pasada habían caído. Bueno, ahora hubo una opción de compra importante para algunos inversionistas. SQM en su serie B subió más de 4,2%, en la serie A más de 3,6%, BCI más de 3%, Parque Arauco, Socobesa en el Chile, entre otros de los papeles que subieron más de 2% el día de ayer y que explican entonces este resultado bien favorable para la bolsa local. En línea también con lo que estaba ocurriendo con otras bolsas y mercados emergentes, también hubo subidas en la bolsa brasileña, por ejemplo, entre otras. Vamos a revisar los datos del dólar también. 951 pesos fue el cierre para el día de ayer en el mercado local, con una caída respecto a la sesión del viernes, mientras que la UF tiene un valor para el día de hoy de 39.485 pesos. Son los números con los que partimos esta jornada en el mercado nacional. Revisemos indicadores internacionales también. Ya les contábamos que el mercado global está a la espera de lo que vaya a ocurrir con la Reserva Federal de los Estados Unidos y es el tema más relevante probablemente para esta semana en el mundo financiero, por supuesto. Con ese dato, a la espera de ese dato, el Standard & Poor's en Estados Unidos subía 0,47% en el cierre del día de ayer. Mientras tanto, hay distintos registros bursátiles y de mercados que están marcando niveles récords. El oro, por ejemplo, volvió a subir en el día de ayer y llegó al cierre en el mercado internacional marcando otro registro récord. El cobre, por otra parte, llega a $4.64. Está alcanzando su nivel más alto en 15 meses. El precio del metal rojo es parte de lo que estábamos viendo también en el mercado internacional. Mientras que el petróleo a la baja, $63 por barril, es lo que marcan los indicadores bursátiles y financieros a esta hora de la mañana a nivel internacional. 8,4. Revisamos también otros temas a esta hora en Agenda Económica y nos vamos a ir a las portadas de los medios nacionales que revisamos cada mañana para ver cuáles son los temas de referencia de esta jornada. Y vamos a comenzar con el diario El Mercurio, que recoge una controversia a propósito, otra arista de la controversia que ha enfrentado el gobierno con el Banco Central. El gobierno ofrece diálogo de sus técnicos con el Banco Central para aclarar los reparos al estudio laboral. Y aparece en fotografía el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, que estuvo ayer en CNN Chile Radio conversando sobre este tema. Y precisamente es en esa conversación la que sostuvimos con el ministro donde profundizaba en las diferencias que hay entre el gobierno y el Banco Central sobre el último estudio del mercado laboral incluido en el IPOM. Recordemos que el presidente Gabriel Boric explicitó esas discrepancias y ha marcado las últimas jornadas. Ha habido cierta tensión a propósito de eso, con críticas a la moneda por esos reparos, con otros respaldos también, pero en definitiva el ministro Bocardo confirmaba que hay algunos reparos a ciertos supuestos que están en el estudio y decía que nuestros técnicos, tanto de Hacienda como de Trabajo, se han comunicado con el Banco Central. Nos interesa aclarar ciertas dudas que se han planteado, decía en conversación con CNN Chile Radio. Bueno, ahí entonces surge otra arista de estas discrepancias sobre el reporte del mercado laboral que hizo el Banco Central y que ha desatado también críticas directamente al presidente Gabriel Boric. Ya lo vamos a estar escuchando en unos minutos más, pero de todas maneras este es un tema que sigue abierto a partir de esta declaración que hizo también el propio ministro Bocardo aquí en CNN Chile Radio, y el tema lo trae El Mercurio en su portada. Nos vamos ahora a revisar otro de los titulares de esta mañana, la del Diario Financiero, en la portada que revisamos a continuación. 8 de la mañana con 6 minutos. A propósito del Chile Day que está en desarrollo en Londres, el ministro Nicolás Grau
decía que el crecimiento del gasto en el presupuesto 2026 será menor al de otros años. La señal que daba el ministro bien relevante en este encuentro de inversionistas. El Chile Day, recordemos, es un evento que se realiza un par de veces al año. Una parte en el primer semestre en Norteamérica, esta vez es la estación europea y ahí está participando el secretario de Estado y confirma entonces que el presupuesto que presentará el gobierno a fines de este mes tendrá una expansión de gasto, pero menor a la de otros años. Por supuesto que no entregó mayores detalles respecto a este tema. Eso se conocerá cuando ya el documento esté a firme, pero de todas maneras la señal que está dando es muy importante. Pilar Gutiérrez está en Londres, nuestra compañera del equipo de economía va a estar contándonos detalles de lo que se está discutiendo en este evento del Chile Day allá en el Reino Unido. En unos minutos vamos a estar con ella para profundizar no solo en lo que dijo Nicolás Grau, sino también en otro de los temas que se han ido abordando en esta materia. Pero en esta entrevista que da Nicolás Grau con el Diario Financiero, confirma entonces que el presupuesto 2026 tendrá un gasto menor al de otros años. Este es un presupuesto, dijo Grau, que va a ser social y fiscalmente responsable. En términos de gasto total va a ser un aumento acotado, más bajo que presupuestos anteriores. Eso es lo que nos va a permitir cumplir con la meta de 1,1% de déficit. Por tanto, el crecimiento del gasto será menor al de otros años. Esa es la frase completa que plantea Nicolás Grau en esta conversación. Interesantes señales que se dan entonces a los inversionistas fundamentalmente. Este es un evento que está dirigido y que está orientado a dar señales también bien relevantes hacia el exterior. Otro de los titulares un poco más abajo, Osvaldo Macías, superintendente de pensiones, dice que se va a contar con la necesaria flexibilidad para ajustar los cambios normativos que se empiezan a implementar. Se refiere a la reforma previsional que está en proceso de implementación precisamente con los distintos cambios institucionales, regulatorios, para echar a andar esta nueva etapa del sistema previsional chileno. Y desde el Consejo de Estabilidad Financiera seguimos la implementación de la reforma de pensiones, lo dice Solange Bernstein, presidenta de la CMF. Ahí están los titulares entonces más destacados del Diario Financiero para esta mañana. Y por último nos vamos a ir a revisar la portada del diario Pulso, que es el suplemento del diario La Tercera. Y ahí está el detalle en portada, un reportaje bien interesante que trae esta mañana. Tiempo de tramitación ambiental de los proyectos de inversión sube 60% en 5 años, es lo que dice el diario Pulso. Es un análisis que se realiza con los datos del sistema de evaluación de impacto ambiental y que muestra que la tramitación en el año 2020 en promedio demoraba 256 días. Hoy alcanza los 410, según la base de datos del portal estadístico del sistema de evaluación de impacto ambiental con los últimos antecedentes a agosto de 2025. 60% más en 5 años, y ese es un dato súper relevante porque muchos detectan que está aquí una de las piedras de tope para aumentar la inversión en nuestro país. Los titulares que trae también Pulso a esta hora de la mañana, lo que revisamos aquí en Agenda Económica. Bueno, ya les contábamos que el ministro Giorgio Bocardo estuvo ayer en CNN Chile Radio conversando con nosotros respecto a distintos temas. El foco, por supuesto, puesto en lo que está ocurriendo en el mercado laboral. La semana pasada, el informe de política monetaria del Banco Central incluyó un apartado donde en este recuadro se profundizaba en lo que estaba ocurriendo en el mercado del trabajo. Y ese recuadro en particular fue el que abrió toda una discusión, porque el IPOM del Banco Central plantea, sobre la base de análisis técnico y con datos duros, que efectivamente hubo un efecto negativo en la creación de empleo de la agenda laboral, fundamentalmente de dos políticas: del aumento del salario mínimo de los últimos años y también, por otro lado, de la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Se generó toda una controversia. El presidente Gabriel Boric dijo que tenía discrepancia respecto al informe del Banco Central, y eso ha abierto toda una discusión en torno a lo que está ocurriendo realmente en el mercado del trabajo. Bueno, el ministro Giorgio Bocardo profundizaba en este tema ayer en CNN Chile Radio y planteaba que efectivamente, si bien reconocía el valor técnico del trabajo del Banco Central y la expertise que tiene el banco para este trabajo, también matizaba el efecto que habían tenido aquellas políticas. Decía que el gobierno había impulsado esta política
del salario mínimo, teniendo a la vista también otros antecedentes. Uno de ellos, el de la cohesión social, por ejemplo, relevante en el contexto político que estaba viviendo nuestro país post-estallido. Y si bien reconocía el valor técnico del informe del Banco Central, también planteaba de alguna manera un matiz sobre cuáles eran los factores, entre otros, que estaban incidiendo en la situación del mercado del trabajo. Escuchemos qué fue lo que dijo un extracto de la conversación de ayer del ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, en CNN Chile Radio. Hemos planteado con nuestros técnicos ahí, yo conversé mucho en la semana con muchos economistas, hay algunos reparos a ciertos supuestos que están puestos ahí en el estudio. Por ejemplo, técnicos, digamos. Sí, por ejemplo, el shock de oferta, donde parte el análisis desde abril del 2023, considerando que los empleadores se habrían anticipado antes de que hubiera entrado en vigencia la ley. Son supuestos que uno podría discutirlo o no, pero el punto es que creo que esto abre un debate. Nosotros con nuestros técnicos, tanto de Hacienda como de Trabajo, se han comunicado con el Central. Nos interesa aclarar ciertas dudas que se han planteado. ¿No se cuestiona la capacidad técnica de los equipos de Central, o sí? Mira, primero aquí no estamos cuestionando ni la autonomía del Banco Central. El Banco Central está cumpliendo parte de sus ejercicios de funciones. Bueno, esa fue la frase del ministro del Trabajo que ha generado otra controversia, digamos, ¿no? O más bien otras reacciones respecto al informe emitido por el Banco Central, porque confirmaba el ministro, ahí lo escuchaban ustedes, que ha habido contactos entre los equipos técnicos para profundizar en el tema. Ayer, de todas maneras, desde el gobierno insistían en que esto no significa un cuestionamiento al Banco Central, sino más bien había interés por profundizar en este asunto para conocer cuáles eran las metodologías del Banco Central para su estimación y de esa forma entonces hacer un análisis más complejo. Desde el gobierno han sido cautos también, destacando que efectivamente existe un respeto por el trabajo y la autonomía, por supuesto, del Banco Central, pero mantiene viva, como decíamos, esta tensión y las discrepancias que hay respecto a lo que está ocurriendo realmente en el mercado del trabajo. Claro, hay miradas muy críticas respecto a lo que ha hecho el gobierno en esta materia de distintos economistas, pero también otros han salido a respaldar el trabajo del gobierno o de alguna manera a poner más antecedentes sobre la mesa. Andrea Repeto, el mismo José Gregorio, expresidente del Banco Central, el fin de semana han también entregado una visión más compleja de la situación del mercado laboral, no minimizando lo que plantea el banco, sino complementándolo con otros antecedentes técnicos que también refuerzan una situación del mercado del trabajo que es multidimensional, digamos, y que en ese sentido entonces requiere una mirada más amplia, han dicho aquellos economistas. Pero también abordamos otro tema en esta conversación con el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, y tiene que ver con la implementación de la reforma previsional. Recordemos que ya está en marcha este proceso después del acuerdo que se alcanzó en el Congreso a comienzos de este año. Ya se implementó el aumento de la cotización en un punto porcentual en las remuneraciones de agosto. Bueno, sobre este primer balance se refería también el ministro del Trabajo. Recaudamos cerca de 67.000 millones de pesos por el primer 1% de cotización adicional. Claro. Estamos hablando de más de 5,2 millones de trabajadores que ya recibieron su primer 1%. Y más allá de las dudas que se establecieron, el IPS funcionó de muy buena manera y es una buena noticia en el sentido no solamente que hoy día ya el Estado y los ahorristas cuentan con esos recursos, sino que además porque la implementación de la reforma de pensiones está funcionando. Es ese 1%, el 0,9% de ese 1%, acuérdate que va al FAP y que el FAP ya va a empezar a recaudar y por lo tanto va a empezar a acumular para ya empezar a pagar los beneficios desde enero del 2026 y ese otro 0,1% pasa a las cuentas individuales de los ahorristas. Ahí estaba entonces la explicación que daba el ministro respecto a la primera evaluación de recaudación de este FAP, que es el fondo que va a administrar estos recursos destinados a pagar beneficios de compensación a partir de enero del próximo año. Por lo tanto, se generan los primeros meses de recaudación ya. El FAP empieza a administrar estos recursos y a gestionar los pagos correspondientes a la compensación destinada a las mujeres, por un lado, por mayores expectativas de vida y también a la compensación por años cotizados que se van a entregar a partir del próximo año. Dos datos entonces bien interesantes que aportaba el ministro Giorgio Bocardo en esta conversación con CNN Chile Radio. Son las 8:16, nos vamos a ir a otro tema rápidamente para revisar lo que está ocurriendo en el ámbito minero y una noticia que llega bien fresca de esta mañana
respecto al acuerdo que habían alcanzado Codelco y Anglo American para la explotación conjunta, para el trabajo conjunto de una parte del yacimiento del distrito minero que incluye Andina y Los Bronces. Bueno, hoy día en la mañana se ha publicado un comunicado donde se confirma precisamente la firma de este acuerdo. Ya se había hecho público el acuerdo, pero lo que han anunciado a través de este comunicado de prensa, fechado hoy, es que Anglo American y Codelco ya firmaron el acuerdo definitivo para la implementación de este plan. El presidente ejecutivo del grupo afirmó que el trabajo de los equipos refuerza la confianza en el plan minero conjunto y en los más de 5.000 millones de dólares de valor adicional que contempla este acuerdo. Lo que permite esto es que libere una producción adicional de cerca de 2,7 millones de toneladas de cobre en un periodo de 21 años, que va a beneficiar a ambas partes. Recordemos que Los Bronces y Andina están en el mismo distrito, forman parte de un yacimiento que tiene una parte que se puede explotar en conjunto, y es ese trabajo que harán las dos empresas el que permitirá entonces obtener recursos adicionales. De hecho, para hoy está convocado un punto de prensa, una actividad de prensa, donde participará el presidente Gabriel Boric, precisamente en la firma de este acuerdo. El presidente Boric va a estar entonces junto a la ministra de Minería, Aurora Williams, y el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, en audiencia recibiendo al CEO de Anglo American, a Duncan Wambald, para dar esta señal también del trabajo conjunto que está haciendo esta alianza entre Codelco junto a distintos actores privados, no solo Anglo American, recordemos que está trabajando también en el litio junto a Río Tinto. Y a propósito de noticias en el ámbito minero, nos vamos a ir a otro tema, pero vinculado también al sector, porque se conocieron también las ganancias de Escondida, que aumentaron cerca de 60% según el último reporte. Los ingresos ordinarios asociados a las ventas del mayor yacimiento de cobre en el mundo crecieron y llegaron a más de 7.300 millones de dólares. Y esta es una noticia muy relevante porque estamos hablando, como decíamos, del mayor yacimiento de cobre a nivel global, uno muy importante también desde el punto de vista del reporte fiscal, de lo que el fisco puede recaudar también producto de la actividad minera. De hecho, entre enero y junio, este yacimiento, Minera Escondida, contabilizó un total de 1.782 millones de dólares en aporte al fisco, 59% más que lo que se había recaudado en el mismo periodo del año 2024. Esto incluye los distintos tributos que tiene que pagar el sector minero, tanto impuestos a la renta como el royalty a la minería, y es una muy buena noticia no solo para el sector y para Escondida, que forma parte del conglomerado BHP, sino también para lo que puede recaudar el Estado por esta materia. Bien, 8:19, nos vamos a ir a la pausa, volvemos de inmediato. Al regreso estaremos en contacto con Pilar Gutiérrez, nuestra enviada especial al Chile Day en Londres, que nos va a contar de qué se está conversando en estos días de actividad en el Reino Unido. Pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta, seguimos en Agenda Económica AM, día martes 16, segunda jornada del Chile Day que se está desarrollando en Londres, en el Reino Unido. Este evento que busca unir al mundo público y al mundo privado para fortalecer las inversiones y atraer más inversión en nuestro país, y que ha estado marcado, por supuesto, por la presencia de autoridades importantes, partiendo por el ministro de Hacienda allá en Londres, y por la discusión de distintos temas súper contingentes. Pilar Gutiérrez, periodista del equipo de economía de CNN Chile, está en Londres y nos cuenta qué es lo que está ocurriendo durante estas horas. ¿Cómo estás, Pili? Buenos días. Hola, Seba, muy buenos días. Claro, que estamos en la segunda jornada de este Chile Day acá en Londres, una jornada que es un poco más corta que la de ayer. Va a terminar cerca de las 3:30 de la tarde con las palabras finales del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, pero que de todas formas ha estado muy enmarcada y llena de actividades. Empezamos esta mañana con el panel con respecto a la implementación de la reforma de pensiones. Estuvo muy cargada de bastantes temas por parte del superintendente de pensiones, Osvaldo Macías. También participó ahí el gerente general de AFP Cuprum, y hubo un intercambio bien interesante ahí con respecto a los desafíos que vienen hacia adelante con la implementación. Vamos a estar
revisando eso también, pero también mucho se ha hablado con respecto a lo que fue y lo que marcó esta primera jornada, sobre todo por parte del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, con respecto a su presentación y también cuando participó en este panel de ¿por qué invertir en Chile? Así se titulaba, con un fuerte llamado que él hacía al sector privado, sobre todo pensando en reimaginar el tipo de Estado que se requiere para seguir creciendo. Podemos revisar ahora parte de esas declaraciones que realizaba ayer. Llevamos muchos años invirtiendo en el país y la realidad es que todavía vemos muchas oportunidades de inversión con empresas multinacionales y también con empresas locales que buscan tener acceso a los mercados de capitales internacionales. Así que vemos fuerte potencial de crecimiento en los años que vienen. Chile sigue siendo un alumno aventajado en la clase de mercado emergente. En UK sigue siendo un país que le tiene bastante admiración a Chile y desde acá Chile se ve mejor que de repente que desde adentro del país, el propio Santiago. El sector privado debe pensar más en el tipo de Estado necesario para el crecimiento. A veces siento que simplemente dicen que no queremos demasiada regulación ni demasiados impuestos, lo cual está bien. Es un punto de vista válido, pero creo que lo que necesitamos es mucho más complejo. Creo que en esas reuniones me piden un tipo de Estado que no tenemos actualmente. ¿De acuerdo? No tenemos la capacidad de abordar las situaciones complejas junto con ustedes, para innovar, para trabajar juntos, para anticipar cómo abrir nuevas oportunidades de negocio. Ahí estaban algunas visiones súper interesantes, Pili, respecto a cómo se ve la economía chilena. Claro, el Chile Day de alguna manera tiene una gracia y es que permite tomar cierta distancia para analizar con paños más fríos y saliendo de la reyerta política, digamos, diaria, ver qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. Permite tomar el pulso de esas conversaciones de una manera un poco más profunda. Y es interesante lo que se planteaba ahí respecto a cómo quizás el lejos de la economía chilena aparece un poco mejor y sigue siendo un destino súper atractivo desde el punto de vista de las inversiones, Pili. No sé si tú lo percibes así también en las conversaciones de pasillo que siempre son tan entretenidas ahí en estos eventos. De hecho, es parte de lo que nos comentaban también los inversionistas que están acá presentes, de cómo perciben en Chile, sobre todo, algo que también mencionaba el ministro Grau ayer en su presentación, que es la fortaleza que tienen las instituciones en Chile. En ese sentido, por ejemplo, conversando con personas de Indra Group, ahí nos comentaban cómo ven, ellos realizan inversiones desde España, ¿no?, en Chile, y ahí nos comentaban cómo ven que gracias a la fortaleza de estas instituciones, por ejemplo, el tema de la elección que va a venir este año no es algo que les preocupe, pensando en los desembolsos futuros. En ese sentido, confían en que esta institucionalidad es lo suficientemente robusta como para superar los cambios de ciclo políticos eventuales que podrían ocurrir, y pensando también en la certidumbre jurídica. Era algo que también mencionaban aquí en los pasillos los inversionistas. Sí. Sí, va a ser un tema súper relevante, por supuesto, el de la elección presidencial. De hecho, en el análisis técnico, por ejemplo, sobre por qué le ha ido tan bien a la bolsa en este año, a la bolsa chilena, uno de los factores que aparece es el cambio de gobierno y las perspectivas de un cambio político también favorable al mercado, digamos, en ese sentido, a partir del próximo año. Bien interesante ese tema también. Pili, ¿ha habido otros temas contingentes también, digamos, locales que se han llevado al Chile Day, que han aparecido? Tú mencionabas la reforma previsional, ¿ha habido otros también que se han estado discutiendo en este espacio? Sí, así es. De hecho, ayer podíamos conversar en exclusiva con el economista Klaus Schmidt-Hebel, que nos daba su visión sobre precisamente la discusión que se ha originado en temas de cómo ha impactado el alza del salario mínimo, también, por ejemplo, en la reducción de la jornada laboral, y cómo ha impactado eso en los niveles de empleo del país. Sabemos muy bien que el ministro Grau en su momento dio su opinión sobre este tema, decía que él no veía una relación directa necesariamente que se podría atribuir en el alza en el desempleo por el alza del salario mínimo. Posteriormente sale el IPOM, ahí el Banco Central entrega estos datos, estos informes, entonces también que realiza con respecto a cómo, a demostrar lo contrario, que sí ha impactado. Eso era la línea que planteaba el Banco Central en su último informe de política monetaria. El presidente Gabriel Boric también ha reaccionado, dijo que discrepaba con ese análisis, y ayer
Klaus Schmidt-Hebel nos daba una visión bastante crítica con respecto a la postura que ha tomado el presidente en este tema. Escuchemos qué era lo que nos comentaba. A ver, yo entiendo que el ministro de Hacienda se involucre en la discusión y lo plantee como una visión distinta, pero cuando sale el presidente de la República a criticar ese estudio y diciendo que la demanda por trabajo tiene pendiente positiva, vale decir, las empresas cuando les sube el salario mínimo contratan a más trabajadores que antes, él se mete en una discusión técnica respecto a la cual él no tiene ninguna ventaja comparativa, no tiene ningún título universitario y ninguna capacidad de análisis al respecto. Súper duras las declaraciones de Klaus Schmidt-Hebel, que seguramente van a traer coletazos hoy día, Pili, porque, claro, critica directamente al presidente Gabriel Boric por intervenir o por la forma en la que intervino en esta discusión. Claro, de hecho vamos a estar bien pendientes también ahí a otras reacciones que puedan surgir con respecto a ese tema, pero sin duda fue una de las grandes cuñas que dejó esta primera jornada también del Chile Day. Otro tema también en que pudimos conversar con distintos inversionistas, con actores del sector privado, tiene que ver con cómo han visto el desempeño también del ministro de Hacienda en este debut frente a los inversionistas extranjeros desde la cartera de Hacienda. Ahora ya había participado en otros Chile Day desde la cartera de Economía. Escuchemos también algunas de esas declaraciones. El ministro está haciendo bien su trabajo como ministro de Hacienda, hizo bien el cambio de ministro de Economía a ministro de Hacienda, y yo lo que he escuchado hoy día después de su presentación son en general buenos comentarios. Es una visión no apasionada que tiene evidentemente la carga política propia del gobierno. Uno puede disentir parcial o totalmente, pero ha sido seria, ha sido clara, y este es un ministro con quien hemos trabajado muchísimo, sobre todo en el proyecto de permisos sectoriales. Yo creo que el ministro hace un esfuerzo en comunicar, ¿cierto?, que Chile es un país serio desde el punto de vista institucional, que respecto a los déficits fiscales hay una estrategia de tratar de ponerlos bajo control, de que ha habido una intención de tener políticas sociales que sean sostenibles en el tiempo y que ha habido un ánimo, y yo diría sobre todo en la segunda etapa del gobierno, en el segundo año, de mayor diálogo con los sectores productivos. Dejaba este primer día del Chile Day, ahora la segunda jornada está por finalizar, como ven acá están todos almorzando ya cerca del mediodía en Londres, así que a las 3 de la tarde deberíamos estar cerrando ya las actividades de esta jornada. Muy bien, y vamos a estar por supuesto en la tarde en Agenda Económica PM revisando los detalles de las conversaciones que se plasman en esta jornada de cierre ya del Chile Day allá en Londres. Pilar Gutiérrez desde el Reino Unido con el despacho a esta hora de la mañana en vivo. Gracias, Pili. Gracias, buenos días. Chao, buenos días. 8 de la mañana con 30 minutos. De esta forma estamos cerrando esta edición de Agenda Económica M. Gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros en nuestra transmisión multiplataforma. Seguimos con CNN Chile Radio. Que tengan una buena jornada.